están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Siempre debajo del video les van a aparecer mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Hago muchísimas cosas. Mándenme un mensaje para que les pueda dar los precios y puedan agendar su cita. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Y vamos a ver cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries, ten cuidado con chismes, con malos entendidos, discusiones. Trata de no ponerle atención a las cosas que realmente son importantes, porque eso te va a desviar de lo que realmente es importante en tu vida. Cuidado con problemas legales y ten cuidado también con demandas y con algún tipo de fraude. Fíjate muy bien todo lo que firmes, lo que entregues, lo que te den. Pon mucha atención en todo ese tipo de cosas. Ten cuidado también con personas malintencionadas que puede ser que te generen o te causen algún tipo de conflicto dentro de tu trabajo. Hay una persona también de la que te debes de cuidar, pero este es alguien de tu familia o alguien que está muy cercano a ti o tan cercano como un familiar. Es un hombre porque también puede meterte en chismes y en problemas con tu familia. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con eso. Y ten cuidado también con una caída, con un esguince, con una fractura. Tienen una energía muy estancada en los huesos, articulaciones y la espalda baja. Entonces pon mucha atención. El color para ti es el amarillo. Trabájalo en domingo con la energía del sol para que puedas brillar, tener éxito. Contáctate o conéctate con la energía del sol porque eso te va a ayudar muchísimo a que las cosas empiecen a fluir. Pero al contactar con esa energía, trabájalo también con la energía del padre, porque es una energía masculina. Y eso también te va a ayudar a sanar muchas cosas que tienes ahí del pasado. Los números para ti son 9, 15 y 27 y trabaja con la energía de la araña. Te va a ayudar a tejer tu destino, a moverte hacia las cosas que tú quieres, pero también que tú entiendas que tú eres el tejedor de eso que tú deseas en este momento. No dejes que los demás vengan a dirigir tu vida o que tú hagas las cosas para los demás. Haz las cosas que sean realmente importantes para ti. Y veamos con Tauro. Tauro trabaja con la energía de la mariposa, te va a ayudar a transformarte en todo momento. Y que puedas entender también que tú te puedes mover en el momento que tú quieras y te puedes transformar hacia una persona mucho mejor. Sé y saca la mejor versión de ti mismo, pero no para los demás, sino para ti. Hay un ciclo de una relación que necesitas soltar. Ve cerrando todos los ciclos que tienes ahí pendientes, todo lo que está ahí inconcluso, para que se vaya moviendo la energía y vayan fluyendo las cosas. Ten cuidado con traiciones. Hay una persona de la que te debes de cuidar, pero aquí te sale que es alguien que está casado o que tiene otra relación, es como temas de amor. Y sale una tercera persona, entonces pon mucha atención para que no te vayan a poner el cuerno, o si ya estás en una relación o tú eres el que está poniendo el cuerno, a lo mejor es momento de terminar esa relación, dar las gracias y que te puedas mover para que puedan llegar nuevas oportunidades. No es momento de cambiarte de caso, de cambiarte de trabajo, espérate un poquito, las cosas van a empezar a fluir mucho más adelante, pero ahorita tu vida está en una pausa y esa pausa te está diciendo, pon atención, ve qué es lo que tú quieres en este momento para que puedas planear realmente las cosas que tú quieres más adelante. Trabaja también con el color morado que te va a ayudar a transformar y transmutar toda la energía que está ahí estancada y acumulada. Y ten cuidado con problemas respiratorios porque la energía está muy estancada y los números son 3, 4 y 25. Géminis. Géminis, trata de no ponerle atención a las cosas que no son importantes. Hay muchos chismes, intrigas a tu alrededor, sobre todo en temas de trabajo. Hay personas que quieren que te vayas de donde tú estás, no les des el gusto y no les des el poder de hacerte enojar o de controlar tus emociones. Hay una relación también del pasado que te va a volver a buscar o se va a volver a aparecer o es alguien que no se ha terminado de ir. Cierra también todo eso para que tú también te puedas mover y lleguen otras personas a tu vida. Hay una persona que va a llegar a tu vida muy muy pronto. Este sí es de amor, es como para una relación. Y es alguien que vas a conocer por medio de un viaje o es una persona que es una extranjera o que vive en algún lado o que está como yendo y viniendo. Ten cuidado con todos los problemas de fertilidad porque por ahí se ve que hay algo, hay quistes, miomas o hay algo que está bloqueado. No es momento para algún embarazo en este momento y vas a tener que tomar una decisión muy importante dentro de los próximos 2 meses, que es algo que te va a ayudar a definir qué es lo que tú quieres en tu vida y sobre todo cómo vas a querer que termine este año o de aquí a finales de año. Trabaja con la energía del color azul, trabájalo el lunes con la energía de la luna para que todo empiece a fluir, trabaja la parte emocional, la parte femenina, porque eso te va a ayudar también a sentirte mucho mejor, mucho más en paz y mucho más relajado. Y los números son 10, 5 y 48. Y ahora veamos con cáncer. Cáncer, ten cuidado con enfermedades del estómago, reflujo, porque por ahí se ve que hay algo. Hay una persona en tu familia que está enferma
Es una persona que puede tener una recaída, que pensaban que ya estaba bien y pueden tener una recaída muy, muy pronto. Aquí sale el 5, que puede ser dentro de las 5 próximas semanas, 5 días o de aquí a mayo. Viene movimientos para ti, viene cambio de casa, cambio de proyectos, donde tú estás o lo que tú estás haciendo en este momento no es algo en lo que te vas a quedar. Entonces pon mucha atención y abre tus horizontes y tu corazón para que las cosas empiecen a fluir de la mejor forma y tome el control de tu vida. Vienen cosas muy buenas para ti, pero necesitas tener ese control y apoderarte del control de tu vida, de tus emociones, de lo que tú piensas, de lo que tú sientas. No le cedas el poder a nadie más y si ya lo diste, vuelve a recuperarlo para que las cosas fluyan. Si tienes algo que tenga que ver con temas legales o con temas de papeles, puede ser que eso se retrase un poco. O si hay alguien que a lo mejor te está ayudando con algún trámite, estátelo presionando, porque si no puede ser que eso se demore un poquito. Y trabaja con la energía del color rojo en martes, con la energía de Marte para empoderarte, vencer enemigos ocultos y poder lograr las cosas que realmente son importantes para ti. Y trabaja también con cualquier energía del mar, cualquier animal marino, que te va a ayudar también a fluir en la parte emocional y que las cosas estén mucho mejor, sobre todo en cosas que están ahí del pasado. Tienes que sanar esa parte emocional, aprender a fluir y sanar todo. Piensa como en esa agua que está estancada, volverla a mover y a purificar para que las cosas fluyan de la mejor forma para ti. Y los números son 8, 9 y 56. Y ahora veamos con Leo. Leo, vienen dos viajes importantes para ti muy, muy pronto. Uno está relacionado con temas de trabajo o con dinero. Es momento de estar tranquilo, estar en paz. Darte las gracias por todas las cosas que has logrado y no estarte culpando de cosas que no te corresponden y menos darle el poder a alguien de culparte de cosas que no tienen que ver contigo. Tú fluye, haz las cosas que son importantes para ti. Ten cuidado con dolores de espalda, con ciática también y con la parte de la nuca, porque la energía está súper acumulada en esa parte. Y hay un viaje también que vas a hacer. Este es un viaje corto, pero es también como para ir a arreglar papeles o algo para alguien más. Hay una mujer de la que te debes de cuidar porque es alguien que puede buscarte, puede tratar de acercarse a ti de la mejor forma y puede ser alguien también que te traicione o que a lo mejor haya como algún problema, algo de abuso de confianza. Y vienen ahorita proyectos importantes para ti, vienen cosas grandes, vienen logros, pero para eso tienes que ser un poco más cauteloso y cuidadoso en las cosas que tú platicas a los demás. No platiques tus planes ni nada hasta que ya los tengas. Y los números son 9, 43 y 78. Virgo, es momento de transformarte, es momento de hacer lo que realmente has dejado como en espera. Atrévete a lograr las cosas que tú quieres. Trabaja con la energía del conejo. También te va a ayudar a atreverte a tomar decisiones, a ser como más cauteloso, pero también de repente como no contarle a los demás qué es lo que vas a hacer, hacia dónde te vas a mover y tomar el camino por ti. Trabaja mucho también la parte de la fertilidad, que el conejo también te habla. Piensa, por ejemplo, el conejo en la parte de la primavera, que es momento de que la tierra es fértil y empiezan a crecer las flores, empiezan a salir los animalitos, empieza el momento de brincar, es momento de moverte y atreverte a hacer las cosas que a lo mejor en algún momento no te atrevías a hacerlas o no estabas queriendo hacerlas. Libérate de esas ataduras que tienes ahí. Tienes muchas creencias y limitaciones que en muchos momentos no te han dejado avanzar ni te han dejado fluir. Hay cosas que tienes que sanar ahí con tu mamá, sánalas, libéralas y mueve la energía. Trabaja con la energía del gato, que te va a ayudar también a transmutar todo lo que está también tan estancado y que seas un poco más intuitivo y más perceptivo. Y trata también de ver qué es los mensajes que vas a recibir en esa parte de intuición y cuáles son a lo mejor esos mensajes que te están llegando de otro lado que no valen la pena y no son tus guías ni tus seres de luz, sino son seres del bajo astral. Y los números son 9, 45 y 39. Y trabaja también con la energía del sábado de Saturno para transmutar toda esa energía y que las cosas fluyan de la mejor forma. Libra, vienen viajes, vienen cambios, vienen momentos importantes para ti. Estás ahorita en un momento de iniciar nuevas cosas, vienen cosas muy buenas. Abre tu corazón a que las cosas se den de la mejor forma, no tengas miedo. Abre tu corazón, abre tus brazos, dile al universo, a Dios, a como tú le llames, a quien tú le llames, que ya estás listo para recibir todas las cosas tan lindas que tiene para ti. Ya es momento que después de tanto sacrificio y de estar a lo mejor tanto tiempo sembrando las cosas, es momento de que coseches por todo lo que has sembrado y por todo lo que tú has trabajado durante mucho tiempo. Hay personas que te quieren, que quieren que tú estés bien, pero aquí lo importante es que tú estés bien contigo, te reconcilies contigo, te aceptes, te ames y saques lo mejor de ti para ti en todo momento. Tienes muchas cualidades
y ahora con estos cambios y estas pues nuevas aventuras que vienen en tu vida, vas a descubrir cosas de ti que no sabías. Puede ser estilo, puede ser cosas de gustos, de cocina, de deporte, de muchas cosas que vas a descubrir de ti que te van a ayudar muchísimo en todo momento. Y los números son 1, 10 y 29. Y te marca también que trabajes con la energía del color dorado. También lo puedes trabajar el domingo con la energía del sol. Trabaja la energía masculina, que es la energía del padre, para tener esa fuerza y protección, para lograr cada una de las cosas que tú quieres. Y confía mucho en ti, porque eso te va a ayudar mucho. Trabaja con la energía del colibrí para que trabajes la parte del amor, pero también esos mensajitos que pueden ser también de amor propio. Y ahora veamos con Escorpio. Escorpio, vienen 3 viajes importantes para ti. 2 de ellos van a ser de trabajo o de proyectos. Van a ser 2 cortitos y uno van a ser mucho más largo, que va a ser antes de julio. Hay algo que tiene que ver con cosas legales, también está relacionado con cosas de tu trabajo que se puede retrasar o se te pueden complicar, y que a lo mejor estás esperando algo y no se dé en los tiempos que tú quieres. Si estás esperando un trámite de un pasaporte, de una visa, de una licencia, puede ser que eso se retrase un poco también. Y ten cuidado también con problemas de que te vayan a embargar, o que a lo mejor quedes a ver ahí algún dinero, o que alguien vaya a robarte, o algo que tenga que ver como que quiten cosas, o que te quiten cosas. Pon mucha atención en eso. Ten cuidado, porque a lo mejor las personas de repente te pueden hablar bonito, te pueden decir cosas que no son ciertas o que no son reales. Y a lo mejor de repente les crees y caes como en esa maraña de mentiras. Y al rato puedes perder dinero o puedes perder algo relacionado con tu trabajo o tus proyectos. Entonces pon mucha atención y ten cuidado con problemas del estómago, problemas también de reflujo, úlcera, gastritis, porque tienes la energía también muy estancada ahí. Y trabaja con la energía de la paloma para que también lleguen los mensajes correctos a las personas que tú quieres, pero también entiendas los mensajes que realmente son para ti. Y lo que te acabo de decir, como que no caigas como en rollos que realmente no valen la pena. Y también que entiendas que tú tienes alas propias y que puedes volar en el momento que tú quieras hacia la dirección que más te guste. Y trabaja también con la energía del color verde, el color de la fertilidad. Y lo puedes trabajar también en domingo para que la energía fluya hacia el éxito y que se den los proyectos que tú quieres en este momento. Y los números son 8, 9 y 46. Y ahora veamos con Sagitario. Sagitario, estás en cierre de ciclo de muchas cosas. Hay muchas cosas que vienen importantes para ti. Tienes que tomar el control de tu vida. Tienes que saber el rumbo que tú quieres y hacia dónde te quieres dirigir. Hay muchas cosas que vienen buenas para ti y nuevos comienzos. Date la oportunidad de sentir, de planear las cosas que tú quieres, pero sobre todo ten un trayecto y un propósito de vida, porque eso te va a ayudar a que las cosas fluyan mejor y que tengas realmente claridad de qué es lo que tú quieres en este momento de tu vida. Sé honesto contigo, qué es lo que tú quieres. Hay personas a lo mejor que se van a alejar de ti en algún momento. Tú deja que toda esa energía pues vaya fluyendo, que todo se vaya acomodando. Hay personas a las que tú amas que a lo mejor están tomando decisiones importantes en su vida en este momento, van a hacer su vida de forma diferente, pero es alguien que siempre va a estar presente en tu vida, o tú siempre vas a estar presente en la vida de esas personas. Viene ahorita momento de paz, de tranquilidad, de reencuentros, de fortaleza, de éxito. Vienen cosas muy buenas para ti, pero pon atención, porque ahorita puede ser que a lo mejor sientas que las cosas no están fluyendo como tú quieres, o que todo está estancado, pero es parte como del reacomodo de cómo va a estar tu vida de aquí en adelante o en las próximas 6 semanas. Entonces no te preocupes, las cosas van a fluir y el dinero va a llegar. Trabaja con la energía del color rojo en martes, con la energía de Marte, para vencer enemigos ocultos, tener esa fuerza y poder lograr las cosas que tú quieras, y que de repente salgas de esa flojera y esa apatía que no te da o que no tienes ganas de hacer las cosas. Eso te va a ayudar muchísimo. Y límpiate también, porque hay por ahí energías negativas y personas que están hablando mal de ti o que no quieren que las cosas se den para ti de la mejor forma. Y los números son 28, 15 y 45. Y trabaja también con la energía de la libélula, porque te va a ayudar a que puedas alumbrar tu camino, que no necesites que nadie más te venga a alumbrar. Tú tienes brillo propio para poder lograr las cosas que tú quieres. Entonces, conéctate con esa energía. Y ahora veamos con Capricornio. Capricornio, vienen cosas importantes para ti. Tienes que tener fuerza y valor para atreverte a hacer las cosas. Tienes que tomar también el control de tu vida, pero sobre todo tienes que ser valiente. Hay cosas a las que ya no te puedes resistir. Hay cosas que ya tienes que soltar, te tienes que enfrentar y realmente ver qué es lo que tú quieres en este momento, qué estás haciendo, qué has hecho con tu vida y qué has dejado que los demás hagan con tu vida. Entonces es momento de hacer una pausa,
de voltear hacia todos los lados, ver qué personas quieres en tu vida, que sigan contigo en tu vida, en tu camino, o en dónde vas a liberar esa energía y a dónde vas a decir, ok, esta persona ya no la quiero en mi vida, esta ya no la voy a estar arrastrando, esta persona ya no quiero que esté conmigo porque me impide avanzar. No tienes que decírselo, sino simple y sencillamente tú aléjate y haz lo que sea mejor para ti en este momento de tu vida. Hay cosas que vienen muy buenas para ti, pero es momento de purificarte, de reinventarte. Puede ser que a lo mejor experimentes un momento o un tiempo de estar solo, pero es parte también del proceso. Entonces, no te sientas solo, deja que todo se vaya acomodando, pero tú también acomoda todo lo que deba de estar en tu vida y lo que ya no deba de estar, también sácalo. Puede ser también cosas de tu casa, limpias, acomoda, saca cosas que ya no sirvan, que estén rotas, que a lo mejor no las hayas usado en algún tiempo. Mueve toda esa energía, porque eso te va a ayudar también a que lleguen cosas nuevas y que abras tu corazón a que pueda llegar algo diferente a lo que tú has tenido y que no se sigan repitiendo esas historias o esos patrones. Y trabaja también con la energía del color morado, también te va a ayudar a transmutar todo lo que está ahí estancado. Y los números son 2, 8 y 9, y cuidado con los pulmones y los riñones, próstata y vías urinarias, porque la energía también está muy estancada ahí. Y trabaja también con la energía del pájaro, que te va a ayudar también a extender tus alas, a volar, a moverte en el momento que tú quieras y que entiendas que no necesitas a todas esas personas alrededor para moverte y tomar decisiones. Y ahora veamos con Acuario. Acuario, vienen viajes, vienen proyectos importantes para ti, viene un reencuentro también con alguien de tu familia que hace tiempo que no ves, y hay una persona de tu familia que se va a alejar o se va a ir a vivir a otro lugar o que va a hacer un viaje. Es momento que trates de pasar tiempo con esa persona porque puede ser que no se vean en algún tiempo. Entonces libera ese rencor, ese enojo y trata de hacer las cosas que realmente son importantes para ti. Deja el orgullo, no pienses que todo el mundo piensa como tú o que todas las personas hacen cosas para molestarte. Ya es momento que seas un poco más realista y que empieces a soltar, pero también que empieces a vincularte con las personas de la mejor forma y sin ser egoísta. Y los números son 4, 9 y 25, y ten cuidado con problemas hormonales. Y trabaja también con la energía de la serpiente, que te va a ayudar a cambiar de piel y darte cuenta también qué personas andan ahí en chismes, en intrigas, pero también que entiendas que tú te puedes transformar en el momento que tú quieres. Y ahora veamos con Piscis. Piscis, momento de cambios. Puede ser que de repente sientas ahorita cambios que sean muy, muy bruscos en tu vida. Da oportunidad a que las cosas se vayan moviendo. También ayuda a esos cambios. Reinvéntate. Ten esa fuerza para lograr las cosas que tú quieres. Vienen buenos momentos para prosperidad, iniciar relaciones, casarte si quieres tener un bebé. Todo lo que tú quieras hacer, buen momento para que lo hagas, buen momento para que llegue. Pero tú también tienes que decirle al universo que ya soltaste, que ya estás listo para recibir. Recuerda que si tienes las manos ocupadas, no te va a llegar nada de lo que tú quieras en este momento. Viene una reunión o una fiesta donde te vas a encontrar personas que realmente son importantes para ti. Y hay una relación del pasado que te va a volver a buscar o se va a volver a aparecer. Y puede ser que inicien algo, pero y va a ser por corto tiempo. No es alguien con quien tú vas a concretar las cosas o que se va a dar algo a largo plazo. La persona con la que tú vas a estar todavía no la conoces. Vienen ahorita como personas del pasado a cerrar ciclos. Y este año, aquí te sale el 6, que puede ser a partir de junio o en junio, o que la persona esté relacionada con el 6, vas a conocer a alguien que va a ser importante para ti, que te va a cambiar la vida y te va a ayudar a sanar tu corazón y empezar a tener una relación mucho mejor. Vienen proyectos de trabajo, vienen cosas importantes para ti, pero también todo lo que tenga que ver con proyectos personales, te sale que puede ser muy buen momento para que lo hagas. Trabaja con la energía del oso, porque también te va a ayudar a entender que eres grande, que puedes lograr todas las cosas que tú quieres y que también puedes de repente a lo mejor guardarte en algún momento para poder lograr las cosas que tú quieras y poder planear tu vida de la mejor forma para ti. Trabaja tus vidas pasadas, porque por ahí hay cosas que traes de vidas pasadas que no te están dejando avanzar en esta o se están repitiendo. Toma las cosas con calma, sé cauteloso en las cosas que tú quieres. Si te quieres ahorita cambiar de casa, te sale que te esperes, no es buen momento para que lo hagas. Aquí lo más importante es que hagas cosas para ti, que te pongas como prioridad tú, ya que estés bien tú, toma las decisiones correctas o las mejores decisiones a tu alrededor. Y te marca también que tienes que tener fuerza y tienes que aprender a poner límites, que no te dé miedo, que no te dé pena poner límites, decir hasta aquí o esto quiero o esto no quiero, pero no dejes que las demás personas abusen de ti o que te pongan un pie en la cabeza. Entonces pon mucha atención en todas las cosas que tú quieres,
Puede ser que estos días puedan ser buenos para ti, pero puede ser que de repente lo sientas así como en picos. Para que no lo sientas tan brusco esos cambios, tú tienes que tener más claridad de qué es lo que tú quieres en este momento de tu vida. Y trabaja mucho con la energía del color rojo para que te empoderes, puedas lograr las cosas que tú quieres, pero sobre todo que tengas esa fuerza y protección que necesitas. Necesitas protección energética. Pide a tus guías, a tus seres de luz que te protejan, que te ayuden en este momento de tu vida para que puedas tomar las mejores decisiones. Y ten cuidado con problemas de espalda y también con problemas de los huesos. También te marca como la parte de los hombros, o hombros, omóplatos, como toda esta parte de aquí atrás. Entonces pon mucha atención porque la energía está muy estancada ahí para que no vayas a tener al rato algún problemilla. Y trabaja mucho también con la energía de la araña para que puedas tejer tu destino y te puedas mover hacia las cosas que realmente son importantes para ti. Y trabaja mucho también con la energía del color azul para que tengas esa paz y esa tranquilidad para poder lograr las cosas que tú quieras. Y sobre todo trabájalo con el elemento agua. También lo puedes trabajar en lunes. Y bueno, ya saben, y los números son 28, 47 y 5. Ya saben que tenemos mucho por qué trabajar estos días. Y ya saben que les mando un beso con mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.